Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, el nuevo corresponsal del diario ABC de Madrid, Manuel Erice. Bienvenido a esta ciudad y a esta mesa, Manuel. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Dorito Toribio, corresponsal de Mediaset, bienvenida a esta casa. Gracias. Manuel, hay noticia de última hora, abrió el índice Dow Jones. Para los que no entendemos mucho de ese asunto, resulta que el índice Dow Jones verifica los cambios en los valores en bolsa, en los valores de las acciones de 33 de las compañías más importantes del mundo. Ha habido una caída de 1000 puntos ahora que abrieron las bolsas hoy. Está como titular en periódicos como el New York Times, el Washington Post, por supuesto en medios de comunicación como Bloomberg y en los periódicos europeos como ABC. Dicen que todo esto es consecuencia de la economía china. ¿Qué es lo que está pasando para que entienda una persona corriente? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no soy un experto en economía, pero sí es verdad que esto vuelve a demostrar primero que la globalización, ahora mismo la economía está globalizada, está interconectada, que es verdad que además la inestabilidad que se originó con la crisis financiera sigue todavía estando presente y lo demuestra el hecho de que la economía china, que ya no crece tanto como había crecido durante años y que tiene un enorme problema de deuda, está intentando buscar una salida a ese problema de deuda que tiene, a esa burbuja que ha pinchado sobre todo fundamentalmente inmobiliaria. Y esa salida inicial ha sido en este caso, devaluación del yuan. ¿Cuál es el problema, a mi juicio, de fondo? Sin ser un experto, me da la impresión de que, como ocurre siempre en la economía y sobre todo en las finanzas, hay un problema de confianza, hay un problema de desconfianza hacia el gobierno chino, hacia la capacidad del gobierno chino de buscar una salida a ese problema. Y no olvidemos que ese problema que lo tiene China lo tiene todo el mundo, en la medida en que claro, China está presente en la deuda de muchos países del mundo, está presente empezando por Estados Unidos, pero no solo por Estados Unidos, la interconexión que hay entre la economía china y las grandes compañías norteamericanas y de todo el mundo, y digo de todo el mundo porque en Europa también llevamos unas horas, en España, en fin, en todos los mercados europeos la caída está siendo monumental, estamos hablando de un 5 o 6% del valor también del IBEX en España, etcétera, etcétera. Es decir, que al final yo creo que hay un problema de desconfianza, el dinero es miedoso por definición, y al igual que ha ocurrido en la crisis financiera, me da la impresión de que no hay confianza hacia que el gobierno chino pueda buscar una salida adecuada a este problema. Pepe, ¿esto cómo puede afectar a un tendero en Tijuana, a un carpintero en Montevideo, a un ama de casa en Madrid? Bueno, muy buena pregunta, porque yo justamente creo que el tema de China en este caso es la punta del iceberg, ¿no? Estamos hablando básicamente de una tormenta perfecta que se ha estado generando en las condiciones externas durante ya algún tiempo. La caída de los precios del petróleo, ¿no? La propia desaceleración de China está afectando el precio de las commodities, ¿no? Las materias primas. Eso está afectando obviamente a países en América Latina, está dando presión sobre las divisas, como por ejemplo está ocurriendo en Colombia, en México y en otros países. También en los Estados Unidos hay una sobrevaloración de muchas empresas, es decir, esta burbuja bursátil, ¿no? Que estamos viendo empresas que son apenas iniciando, incipientes, que ahora cuestan cientos de miles de dólares, era insostenible, ¿no? Yo creo que ese es un ajuste mayor de los mercados y evidentemente tiene un impacto en muchos países, ¿no? Yo recién regreso de México, ¿no? Y me gusta decir que una de las métricas que me gusta utilizar es el de la gente común, ¿no? Y una de esas métricas en este caso era de mis cuñados, que son panaderos, ¿no? Ellos miden la situación económica del país sobre los días de la semana que no tienen que hacer pan porque el pan del día anterior no se vendió. Y si antes era un día, a lo mejor ahora son 2 días, o a lo mejor pueden ser 3 días, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en una situación de ajuste de la situación internacional. Ojalá haya confianza. Esto va a poner más presión, obviamente, en un tema central para todo el mundo, que es la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. En la última minuta ya hubo señales de que podrían iniciar con el alza de las tasas de interés en el mes de septiembre. Esto tendrá una nueva ola de repercusiones en muchos mercados emergentes, por ejemplo, salida de capitales, ¿no? Estamos viendo que hay presiones en algunos países ya. Entonces,
yo creo que sí, coincido, debe haber un momento de confianza. Yo creo que los cimientos económicos a nivel mundial están sólidos en general, pero obviamente esta presión de materias primas y el hecho de que muchos mercados se mueven con la psicología más que con las realidades, pues está creando un efecto, digamos, de boomerang en varios países. Colombia, que es uno de los países que más van a crecer en América Latina según todos los organismos internacionales, estaba recibiendo hasta ahora anualmente por el petróleo. Las exportaciones de petróleo en Colombia son casi del 50% del total, recibía 23 billones de pesos, un peso colombiano vale un poco más de $3.000, que entre otras cosas ha subido mucho, pues recibía 23 millones de pesos y este año va a empezar a recibir 3 billones de pesos. La caída de 23 billones a 3 es fuerte. Dorita Uribe. El problema con China, bueno, para empezar en las redes sociales ya se está hablando del lunes negro, porque esto está afectando efectivamente a todos los países. Vamos a ver en qué magnitud afecta hoy a las bolsas en Estados Unidos, pero en Europa y en muchos países como España está hablando del peor día en las bolsas desde 2010, en los últimos 5 años. Es decir, el problema es grave. A mí, donde me parece que está lo más peligroso, lo más preocupante, es que además del pánico normal, que es el que regula las bolsas y es de alguna manera en el que estamos, en cuyas manos estamos los ciudadanos, ¿no? En el pánico de los inversores. Si ellos tienen más pánicos, esto nos va a afectar a nosotros más. Encima está el caso de China. La bolsa, el mercado de China está muy regulado por el propio gobierno, hasta el punto que no sabemos exactamente esas cifras, cuántos son de verdad, cuánto no, cuánto están intervenidas por el gobierno, cuánto no. De ahí la preocupación, o como decía Manuel, la desconfianza hacia lo que está pasando en China. Es decir, este no es solo un problema con las bolsas como podría darse en Europa o como podría darse aquí en Estados Unidos, es que estamos hablando de un país como China donde también la política bursátil es una política del gobierno y ahí es donde se genera mucha desconfianza y mucha preocupación porque no sabemos hasta qué punto de verdad tenemos la magnitud de esta crisis. Cambio de asunto, Pepe, hay noticias en Centroamérica y graves. En Guatemala, un país de casi 16 millones de habitantes, alrededor de 16 millones de habitantes. El viernes de la semana pasada fue arrestada Rosana Valdetti, una mujer que había sido vicepresidenta de Otto Pérez Molina, que llegó al poder en el año 2012 y que además debería entregarlo en enero del próximo año. Las elecciones son dentro de 2 semanas, en menos de 2 semanas. Pues resulta que fue acusada de formar parte de lo que se llama La Línea, que es una trama de corrupción consistente en que los importadores les pagan, sobornan a algunas personas de la aduana, algunos funcionarios de la aduana, de manera que así pueden ver con mejores ingresos negocios, pueden hacer negocios de una manera más sencilla y por supuesto con esta trampa, con este delito. Ahora resulta que la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, e Iván Velázquez, un ex magistrado colombiano que forma parte de una comisión internacional apoyada por las Naciones Unidas nada menos, han dicho que el presidente Otto Pérez Molina puede estar involucrado en esta trama. Ha habido interceptaciones telefónicas en algunas de las cuales se habla de el número 1 y el número 2 y dicen que el número 1 debe ser el presidente Otto Pérez Molina. Lo cierto del caso es que Pérez Molina apareció anoche domingo en una alocución que grabó y dijo que él no va a renunciar, que él simplemente se va a someter al Estado de Derecho y aparentemente lo que pretende el presidente Pérez Molina es que se le siga un procedimiento para que se le quiten las inmunidades o se le retire la inmunidad en el Congreso, en el Poder Legislativo. Hay 2 puntos adicionales, la Iglesia Católica está contra Pérez Molina y el empresariado, lo que llamarían en España la patronal, está también contra Pérez Molina. ¿Qué puede pasar con Pérez Molina? ¿Debería renunciar Otto Pérez Molina? Francamente yo creo que no. Es decir, evidentemente las acusaciones que está haciendo la fiscal general Telma Aldana y las acusaciones que está virtiendo de la probabilidad, porque sí lo dijeron, es probable que haya alguna participación por parte de Iván Velázquez, son muy serias, ¿no? Evidentemente implican altos círculos del gobierno, como hemos visto en los últimos meses, cada vez más personas de ese círculo cercano están siendo involucradas o implicadas, aparentemente no ha habido todavía ninguna sentencia resolutoria, es decir, todo está en marcha, es un proceso judicial y probablemente lo oportuno es que el presidente, si él dice que no ha cometido ningún ilícito, se le dé el beneficio de la duda y bueno, sigue el trámite normal, como dices, evidentemente eso implicaría primero un proceso a través del cual se tendría que despojar de su inmunidad. Sabemos que el país está inmerso en todo un proceso electoral, va a haber elecciones el mes próximo, él debería mantenerse en el poder hasta el mes de enero. En mi opinión personal se deben desahogar todas las pruebas y los fiscales dicen, y el fiscal especial de Naciones Unidas consideran que hay probabilidad, probablemente podrían poner algunos de las evidencias sobre la mesa de tal manera que quede claro. Hasta el momento, de lo que conozco la situación, ha quedado muy claro supuestamente quiénes son los funcionarios que han recibido ese dinero, ¿no? Pero no queda claro quién les estaba ofreciendo ese dinero. Es decir, el empresariado ha estado lanzando acusaciones,
un empresario prominente estaba buscando la presidencia. Entonces yo creo que habría también que ver la otra cara de la moneda y cuáles son todas las partes que están involucradas en esta crisis. Manuel Erice. Bueno, yo creo que en este tipo de... La corrupción siempre existe en todos los estados. Aquí da la impresión de que si se confirma lo que se ha ido publicando y se ha ido sabiendo al respecto, puede haber una corrupción institucionalizada, es decir, de una gravedad tal que afecte directamente al presidente del país. Efectivamente, claro, siempre desde la distancia y sin saber exactamente los detalles de lo que se le puede acusar al presidente, estamos hablando de la detención reciente de la ex vicepresidenta del país, y por tanto de una enorme gravedad. A partir de ahí, hombre, yo creo que siempre hay que intentar separar las responsabilidades judiciales de las políticas. Es verdad que estamos en un proceso que se inició, yo creo que en abril, donde se ha ido produciendo una serie de detenciones, se ha ido, digamos, avanzando en esa investigación, pero ya el hecho de que esté detrás Naciones Unidas, detrás de esa comisión, y el hecho de que la propia Fiscalía esté acusando al presidente, me da la impresión de que adquiere una gravedad el asunto enorme. También es verdad que estando cerca del proceso electoral, no me parece mal a mí que se abra, digamos, esa especie de juicio o enjuiciamiento político a la que se quiere someter el presidente, y por tanto de ahí se deriven las responsabilidades políticas. Insisto, no me atrevo a decir si tiene que dimitir o no, lo que sí creo es que a partir de un momento determinado las responsabilidades judiciales y las políticas no tienen por qué ser las mismas. Y me parece que es importante darle tiempo a esto, de tal manera que si aparecen más indicios probatorios de que puede estar relacionado directamente el presidente, estamos hablando de una mafia, de una presunta mafia, detrás de algo que no es localizado, sino que pudiera estar detrás el propio presidente de la nación. Por tanto, si hay, digamos, elementos suficientes para que políticamente tenga que renunciar, creo que debería hacerlo. Pero insisto, hay un primer paso que es darle, como decía muy bien mi compañero, el beneficio de la duda, porque entre otras cosas, de aquí a enero no es tanto tiempo como para, digamos, dilucidar las responsabilidades políticas. Para rematar, Edgar Barquín, el candidato a la vicepresidencia de Manuel Valdizón, que según las encuestas es el empresario, además más opcionado para llegar a la presidencia de Guatemala, está investigado por lavado de dinero. Yo aquí soy mucho menos amable o condescendiente que los compañeros. Yo creo que sí tenía que haber dimitido, y además tenía que haber dimitido ya, porque ya no tienen margen de maniobra. Creo que a veces los políticos o en general las cúpulas de poder se aferran tanto al poder que ya no es saludable. Ahora mismo el presidente de Guatemala tiene muy poco margen de maniobra, tiene la Fiscalía en contra, tiene la cúpula empresarial en contra, que ayer dijo que ya no le respalda y que está esperando a que dimita de su cargo. Tiene las calles con manifestaciones que no se habían vivido nunca en Guatemala, manifestaciones históricas que se habla que no se habían vivido en esta cifra de personas protestando en la calle en la última década. Es decir, hay un momento en el que un gobernante ya efectivamente está el beneficio de la duda y uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero hay un momento en el que cuando uno llega al poder, porque el poder se lo da el pueblo con las urnas, una vez ya no tiene ese respaldo o ese respeto o esa confianza, empezando por el propio pueblo, pero como digo, siguiendo por el sistema judicial y terminando por la cúpula empresarial, entonces ¿qué le queda? Hasta su ex vicepresidenta ha sido arrestada. Entonces yo creo que ya llega un momento que ya por una cuestión quizá más de decencia o de moralidad, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones son el 6 de septiembre y que él no puede repetir mandato, que su último día como presidente va a ser sí o sí el 17 de enero, yo creo que llega un momento en el que uno tiene que dimitir, sobre todo escuchando al pueblo, que es el mismo el que te ha llevado al poder en su momento. Ahora, si usáramos el rasero de que una manifestación popular va a conducir a una renuncia presidencial, estaríamos básicamente desérticos a nivel global. Yo sí creo que en este caso la gravedad, coincido, es la acusación de la Fiscalía, ¿no? Pero creo que hay canales legales que se pueden dirimir de esa manera. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay problemas en la frontera entre Colombia y Venezuela, una frontera de más de 2.000 kilómetros. La semana pasada hubo unos miembros de la fuerza pública venezolana heridos. Un colombiano además los había robado y hubo un intercambio de disparos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió en primer lugar decretar el estado de excepción en varios municipios del estado del Táchira, fronterizo con Colombia. No se pueden portar armas. Si uno, por ejemplo, quiere organizar una protesta, tiene que pedir permiso con mayor antelación. Pero aparte de eso, han sido deportados alrededor de 800 colombianos, 791 según datos del gobernador del Táchira, José Bielma Mora. Desde luego en Colombia hay mucha
preocupación por lo que está ocurriendo. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dicho que su ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, se va a reunir el próximo día 26 con Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela. Algunos dicen que esto es una política de Maduro, pues distraer la atención de la mala situación que hay en Venezuela. Otros consideran que en efecto ha habido problemas con unos pocos colombianos. Maduro les echa la culpa a los paramilitares colombianos y a los ultraderechistas colombianos, que él llama, de lo que pasa en su país. ¿Cree que esto se puede resolver con un encuentro diplomático entre las dos ministras? Bueno, va a haber ese encuentro, ¿no? Yo me pregunto si esta será la primera implementación global del modelo Donald Trump de resolución de asuntos migratorios y fronterizos, ¿no? Es decir, la idea de deportar personas. Yo creo que aquí, obviamente, hay dos caras de la misma moneda, ¿no? El tema es que, obviamente, Venezuela tiene, obviamente, toda la potestad y la prerrogativa de tratar de ver que se acabe con problemas de contrabando. Sabemos que el tema de las gasolinas subsidiadas es uno de los asuntos que permiten o que hace esto un caldo de cultivo para que sea esa circunstancia, que lleven a cabo operativos internos me parece lo más lógico. Pues lo que es serio es evidentemente el tema de las deportaciones. Sabemos que entre las deportaciones hay, por ejemplo, más de 40 menores de edad, ¿no? Se debe preservar evidentemente las garantías. Cualquier persona tiene derecho, y lo hemos insistido mucho en el tema de la relación México-Estados Unidos, tiene derechos, tiene garantías individuales, no se puede deportar a las personas. Yo no sé si deportando a colombianos se solucione. Si hay algún colombiano que está dentro de Venezuela que haya cometido un ilícito, lo más lógico sería pensar, bueno, pues que se le siga un proceso judicial legal y se determine si la persona está o no involucrada en el tema del contrabando. La reunión de las cancilleres va a tener lugar esta misma semana. Yo esperaría que prevalezcan cabezas frías y que los dos países busquen resolver esto de manera diplomática. Cambiando de asunto, Manuel, aquí en Estados Unidos está ya la campaña presidencial al rojo vivo, aunque empezará formalmente dentro de algunas semanas, pero los comicios, que son en noviembre de 2016, el próximo presidente de Estados Unidos tomará posesión el 20 de enero de 2017, los comicios llaman mucho la atención, y sobre todo lo que está pasando con los republicanos y los demócratas. Dentro de los republicanos llama la atención Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, por todas las cosas que ha dicho. Pero en el bando demócrata se sigue la gente preguntando si se va a lanzar, si se va a presentar como candidato Joe Biden, vicepresidente, 72 años, en desafío a Hillary Clinton, muy amiga de él, una mujer que llegaría a la presidencia con 69 años si es elegida. Usted publica en ABC justamente un artículo titulado "La ambición de Biden pone en apuros las primarias de Clinton". ¿Por qué? Bueno, yo creo que la primera razón por la que, a mi juicio, Biden está planteándose presentarse es precisamente la debilidad de Hillary Clinton. Yo estoy seguro de que Hillary Clinton estuviera muy fuerte y estuviera indiscutiblemente líder en las encuestas y no hubiera alrededor ningún tipo de duda, seguro, vamos, estoy convencido de que no se plantearía presentarse. A partir de ahí, pues hombre, juegan factores a favor y en contra. Tiene una edad, efectivamente, 72 años ya respetable para plantearse el concurrir o no, pero por otro lado, tengo la sensación de que esa debilidad de Hillary Clinton le ha llevado a replanteárselo de nuevo. Yo creo que el encuentro que se ha producido este sábado en Washington con Elizabeth Warren me da la impresión de que no inclina la balanza, sino sencillamente forma parte de ese tanteo que está llevando a cabo el propio Biden en todo su entorno, digamos, posibles donantes, posibles simpatizantes del partido, hombres fuertes que se están pronunciando al mismo tiempo. Pero yo creo que hay algo fundamental a mi juicio, y es que ahora mismo está mucho más abierto, digamos, esa carrera de lo que estaba hace un mes, 2 meses, 3 meses, por un hecho fundamental, y es que en estos momentos el escándalo de los emails, el servidor personal de Hillary Clinton, va creciendo poco a poco, pero de una manera sostenible, y está debilitando claramente a Hillary Clinton. Otro factor de debilitamiento que refleja esa debilidad es el hecho de que alrededor de Hillary Clinton haya surgido el propio Bernard Sanders de una manera cada vez más fuerte. Yo creo que también, de alguna manera, ha ayudado por esa debilidad de la propia Hillary. Por tanto, yo creo que ahora mismo, si el lado republicano está interesante, el lado demócrata está todavía más interesante, porque hay un hecho fundamental, es que un vicepresidente de la nación, que eso sí que hay menos precedentes, está intentando optar para rivalizar ni más ni menos que con la todopoderosa Hillary Clinton.
30 segundos, Dori Toribio. Uy, 30 segundos. Yo leí un dato 45. el otro día y es que todos los vicepresidentes de Estados Unidos desde 1940 han llegado a la Casa Blanca con o sin elecciones, a excepción de 3. Es decir, que de momento Biden tiene a la historia a su favor. Después, aunque en teoría Biden no parece el candidato perfecto, parece tenerlo todo en contra por la edad, porque sería percibido como continuidad de Obama, porque no tiene tanto dinero como Hillary Clinton, porque no tiene al establishment tan a favor como Hillary Clinton, creo que tiene esa parte emotiva que la gente está deseando que se presente para convertir estas primarias en unas primarias de verdad, para que no haya una candidata inevitable. Hay mucha gente a la que ya no le gusta tanto Hillary Clinton, y esa sería la carta para convertir estas primarias demócratas en unas verdaderas primarias y no con una candidata que todo el mundo sabe que va a ganar. 20 segundos. Definitivamente, la presencia de Sanders y de Biden no debilitan, sino fortalecen a los demócratas. Lo peor que le puede pasar a Hillary Clinton es que se vea su carrera como una coronación y no como una gesta justa y competitiva. Yo creo que después del proceso interno probablemente ella seguirá ganando y podrá unificar al partido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. El diario de Daily Mail, Dori, da algunas claves para seducir al sexo opuesto. Al 27% de los hombres, el 27% de los hombres prefiere a las mujeres que a la hora de ir a un restaurante piden, por ejemplo, hamburguesas o costillas, que se untan las manos, que se ensucian un poco. El 20% de las mujeres creen que los hombres que piden una ensalada son aburridos, son, como dirían en Bogotá, en Colombia, hartos, son, como dirían en España, un coñazo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, lo de la ensalada, yo creo que el argumento es más, porque la ensalada suele ser el plato más barato del menú. Entonces eso es por lo que queda mal. Claro, Claro. O sea, el hombre que pide la ensalada, generalmente la mujer dice, uy, esto no va a pagar mucho aparte. No, Pepe López Zamorano. Definitivamente esa fórmula ha seguido por décadas y siglos en México. El hombre siempre pide algo fuerte a la primera cita y siempre paga la cuenta, invariablemente. Manuel Erice. Bueno, a mí me parece que es interesante porque me estoy planteando a lo mejor pedir un chuletón la próxima vez. Un chuletón de buey de estos grandes y, en fin, grasientos. Y a lo mejor... No, yo creo que sí que hay una tradición más de galantería que de ahorro de dinero, en este caso. Por parte de la mujer, que es que el hombre pague. Yo creo que eso sirve. Y yo creo que a la mujer le gusta. Claro. Que En todo caso, chuletón y pagar la cuenta. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa. You know?